Las excepciones son la forma en que Python comunica que algo ha ido mal durante la ejecución. Ya las hemos visto en varios videos. Value error cuando el tipo no es correcto, key error cuando una clave no existe, index error cuando el índice está fuera de rango. Pero hasta ahora solo las hemos capturado con try except básico. Hoy vemos el sistema completo, cómo capturarlas correctamente, cómo lanzarlas manualmente, cómo crear las tuyas propias y cómo gestionar recursos con Context Managers. Entender las excepciones bien es lo que separa el código que funciona en tu máquina del código que funciona en producción. El bloque try except que ya conocemos tiene más opciones de las que hemos usado. Puedes capturar múltiples tipos de excepciones en el mismo except separándolas con una tupla. Puedes usar la palabra as para darle nombre a la excepción y acceder a su mensaje y atributos. La excepción capturada tiene un atributo args con los argumentos que se le pasaron al crearla. Y tiene un atributo dunder class con su tipo, que puedes usar para saber exactamente qué tipo de excepción ocurrió. Capturar exception sin especificar el tipo captura casi todo, pero es mala práctica porque oculta errores inesperados. El bloque try tiene dos cláusulas opcionales más allá del except. El else se ejecuta solo si el try terminó sin ninguna excepción. Es el lugar correcto para el código que depende de que el try haya tenido éxito, separado del código de manejo de errores. El finally se ejecuta siempre, haya habido excepción o no. Es el lugar para el código de limpieza, cerrar archivos, liberar conexiones, restaurar estado. El finally se ejecuta incluso si hay un return dentro del try o del except, lo que lo hace imprescindible para garantizar que los recursos se liberan. Las excepciones en Python forman una jerarquía de clases. Base exception es la raíz de todo. De ella hereda exception, que es la base de casi todas las excepciones que usarás. De exception heredan value error, type error, key error, index error y todas las demás. Cuando capturas una excepción con except, captura también todas sus subclases. Por eso el orden de los except importa. Pon los más específicos primero y los más generales después. Si pones exception antes que value error, el value error nunca llegará a su except específico porque ya lo habrá capturado el general. Hasta ahora solo hemos capturado excepciones que lanza Python, pero tú también puedes lanzarlas manualmente con Rise. Rise seguido de una excepción instanciada la lanza inmediatamente. Esto es útil para validar precondiciones en tus funciones. Si los argumentos no son válidos, lanzas una excepción con un mensaje claro antes de que el problema cause un error más críptico más adelante. También puedes relanzar la excepción actual dentro de un except con Rise sin argumentos, lo que preserva el traceback original. Crear tus propias excepciones es tan simple como crear una clase que herede de exception o de cualquier otra excepción existente. Esto es exactamente la herencia que vimos en el video anterior aplicada a las excepciones. Las excepciones propias permiten que quien use tu código pueda capturar específicamente los errores de tu librería sin interferir con otros errores. Por convención, los nombres de excepciones terminan en error. Puedes añadir atributos personalizados a tu excepción para dar más información sobre el error.
Y puedes crear jerarquías de excepciones propias para distintos tipos de error dentro de tu módulo. El encadenamiento de excepciones permite indicar que una excepción fue causada por otra. Cuando capturas una excepción y lanzas una nueva dentro del except, Python automáticamente encadena las dos. Puedes verlo en el traceback, dice during handling of the above exception, another exception occurred. Con raíz nueva-exception from excepción-original, haces el encadenamiento explícito y claro. Con raíz nueva-exception from none suprimes el encadenamiento si no quieres mostrar la causa original. Esto es útil para transformar excepciones técnicas en excepciones de dominio más descriptivas. Los context managers son objetos que implementan los métodos dunderEnter y dunderExit. Se usan con la sentencia with, que garantiza que dunderExit se llama siempre al salir del bloque, incluso si hay una excepción. El ejemplo más conocido es open para abrir archivos. With open garantiza que el archivo se cierra aunque el código falle. DunderEnter se ejecuta al entrar al bloque with y puede devolver un valor que se asigna con as. dunderExit se ejecuta al salir y recibe información sobre cualquier excepción que haya ocurrido. Si dunderExit devuelve verdadero, la excepción se suprime y el programa continúa. Implementar dunderEnter y dunderExit en una clase funciona, pero es verboso. El módulo ContextLab tiene un decorador llamado ContextManager que permite crear context managers con una función generadora. La función usa yield para separar el código de entrada del de salida. Lo que va antes del yield es el dunderEnter, lo que va después es el dunderExit. Si hay una excepción en el bloque with, se lanza en el punto del yield, lo que permite capturarla con try-except dentro del generador. Este patrón es mucho más conciso y pitónico que implementar una clase completa para casos simples. Eso es todo para el manejo de errores y excepciones. Try-except para capturar, else para el código que depende del éxito, finally para la limpieza garantizada. Múltiples except en orden de más específico a más general. Raíce para lanzar excepciones manualmente y validar precondiciones. Clases propias que heredan de exception para errores específicos de tu dominio. Encadenamiento con from para indicar la causa original. Y context managers con with para garantizar la liberación de recursos. En el próximo video construimos la slot machine con matchcase. Dale al like y hasta el siguiente.